¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Alguien dice algo? Pues licenciada, preocupada por esto que hay que entregar el trabajo en grupo. Ah, ya. Estamos ahí, estamos divagando también investigando las cosas que hay que hacer y no sé Ya. cómo hacer. Está bien, justo hoy día vamos a ver el formato, ¿ya? Esa es la cuestión. Para ver cómo lo van a hacer, les voy a explicar. No, ya se pasó por el Classroom, ¿no es cierto? El formato, pero siempre hay que explicar, ¿no? Bien. A ver. Cuando se van, 16, 15. Conmigo 16. Están quedando pocos. Creo que la educación virtual a muchos les está cayendo mal. La mayor parte, y he visto también en el anterior semestre, igual muchos Sí. están desertando. Ha Sí. habido en física de 150 que éramos y apenas han aprobado. ¿No ve? Sí, y la educación virtual no sé si es eso o la verdad no sé prácticamente no sé qué se puede decir, porque a veces también igual presenciales también igual a veces están. Sí, en los presenciales también, pero no era tanto como se dice, ¿no? Sí, no era tanto. Sí. Bueno, hay 10 factores, ¿no? Y estar sentado todo el día ya es aburrido, ¿no? Y también, digamos, si no te mueves, tu cuerpo está rígido, ¿no? Uno se cansa, se aburre. En fin, esperemos que esta pandemia pueda pasar pronto. Hay que cuidarse, ¿no? Es nada más también, ¿no? Si no nos cuidamos, va a ser, pues ya no hay ni cuarta ni quinta hora, no va a haber, ¿no? Hay que cuidarse, esa es la cuestión. Y también alimentarse bien, hacer ejercicio. Es importante eso. Bien, vamos a presentar o compartir. Lo que ya les había mandado, ¿no? De todas maneras lo explicamos para que tengan mejor conocimiento. Sale la imagen, ¿no? Sí. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a ver esta clase, digamos, lo referente al formato, ¿no? Lo llamado memoria de investigación, nada más, no nos hacen problemas. O informe de investigación podría ser también, ¿no? Bueno, de todas maneras, esta portada les doy a conocer, que ustedes ya seguramente lo han visto, ¿no es cierto? En la primera clase para presentar prácticas hemos dado también, pero lo volvemos a repetir, ¿no? Bien, siempre digamos en la primera, esta es la portada que se divide más o menos en dos partes. En la primera parte está la identificación institucional, ¿no? Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Naturales, carrera de Informática. Y a continuación un logo, ¿no es cierto?, en forma ovalada, con los colores correspondientes, y un letrero que dice Universitat Major Pacensis Dive Andrei, ¿no? Universidad Mayor de San Andrés significa, está hecho en latín, ¿ya? A continuación, digamos, también están en la segunda mitad, digamos, una hoja, por si acaso, de una hoja tamaño carta. Lo vamos a llamar memoria de investigación y a continuación el título, ¿no? Que
el cual está tratando el tema correspondiente. ¿Ya? Integrantes, bueno, aquí hay que poner universitario, fulano de tal, sotano, etcétera, pero en orden alfabético del apellido. Aquí, por ejemplo, hay ACP, ¿no? Entonces, es en orden alfabético del apellido, así facilita la corrección, la anotación, etcétera, ¿no? El nombre de la asignatura, introducción a la informática, sigla y paralelo, ¿no? Fecha, 15 de noviembre, ustedes ponen la fecha de presentación, La Paz, Bolivia, ¿no? En forma la más sencilla posible, ¿ya? El tamaño de letra, por si acaso aquí arriba, puede ser 12, 13, 14, dependiendo. Aquí se empieza con 16 o 14, ¿no? O sea, no hay problema que empleen 16. Hay que darle, digamos, hay que rellenar de alguna manera la página, ¿no? Que no sea medio vacío, ¿ya? Entonces, esto puede ser 14 o 16, les decía, lo propio el título. Ya los integrantes en tamaño menor, ¿no? Puede ser, si están empleando 14, esto puede llegar a ser 13 o 12 también, ¿no es cierto? Es la cuestión, ¿ya? Y si emplean aquí arriba 16, aquí será entonces 14, ¿no? Entonces, y de paso, en lo posible, un solo tipo de letra, ¿ya? Un solo tipo de letra. Si aquí yo estoy empleando el Times, ¿no? Y son letras legibles, ¿no es cierto? Hay algunos que les gusta poner góticos, por ejemplo, ¿no? Que no se entiende. Ya, entonces, el tipo Times puede utilizarse, ¿no? Esa es la primera página, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por si acaso no estoy grabando. El licenciado, la entrega, ¿cuándo va a ser ese trabajo? Ya hay que trabajar nomás, ¿no es cierto? Entonces, ya es lo más pronto posible. ¿Ya? Así ganamos tiempo. Bien, el formato, ¿no? Es semejante al de una monografía. ¿Ya? Las monografías describen un determinado tema, ¿no? Un poco nosotros nos desviamos de eso porque planteamos un problema que solucionar, ¿no? No solo describir un determinado tema, sino también solucionar, ¿no? Por eso lo llamamos tal vez memoria, ¿no? O también en otros casos podría ser monografías investigativas, ¿no? Si hay semejanza. Bueno, simplemente lo vamos a llamar memoria, ¿no? Entonces, el formato o el tamaño del papel va a ser tamaño carta también, ¿no es cierto? Papel bond, color blanco de 0,75 gramos. Los márgenes son 2.5, superior, inferior, izquierdo, derecho, ¿no? A todo lado 2.5, ¿no? A veces se exige en el lado izquierdo que sea 3, ¿no? Para fines de encuadernación, ¿no? En las tesis, por ejemplo, es de 3 centímetros, ¿no? Al lado izquierdo, para fines de encuadernación, ¿ya? La cantidad de carillas desde la introducción hasta la conclusión tiene como mínimo de 8 y hasta 10 páginas, ¿no? No va a ser grande, ¿no? Extenso. Solo de 8 a 10 páginas, ¿ya? Y hay que redactarlo, ¿no es cierto?, con sus propias palabras, no está prohibido copiar, ¿ya? El contenido, escribir solo en el anverso, ¿no? No el reverso, ¿no? Solo en el anverso, ¿no? Una carilla nomás. El inicio del título debe ser con un margen de 5 centímetros en la parte superior. El título. Tamaño de letra. El título 16 puntos puede ser. Colocado en el centro, nueva página y 5 centímetros de la parte superior. Negrilla sin subrayado, ¿no? Al poner negrilla ya estamos resaltando, digamos, ¿no? Entonces no hay necesidad de subrayar, ¿ya? Tamaño de letra, 12 puntos. Del subtítulo, ¿no? 12 puntos, negrilla y colocado a la izquierda con numeración secuencial, mayúscula sin subrayado. ¿Ya?
Bien, en la introducción, la numeración, digamos, por ejemplo, punto 1 va a ser la introducción, punto 2 puede ser planteamiento del problema, puede ser también objetivos, ¿no? En fin, pero la numeración es esa, ¿no? 1, 2, y aquí sí hay otros subtítulos entre 2.1, 2.2. ¿No? Es más o menos la numeración informática que se usa, ¿ya? Bueno, el tipo de letra del contenido va a ser Arial, ¿sí? El tamaño de letra es 11 puntos. Puede ser 12 también si gusta. Interlineado 1.5, ¿no? O sea, espacio y medio, línea y media, ¿ya? Los gráficos, cuadros, imágenes, tablas, fotos, etcétera, deben tener numeración, ¿no? Un número, un nombre, una fuente, ¿sí? Un número, un nombre, una fuente. ¿De dónde están sacando el cuadro, la imagen, la foto? ¿De dónde están sacando? Tiene nombre esa imagen, ¿no es cierto? Y está numerado además. Y tiene una fuente. Si es fuente propia, no es necesario, ¿ya? Las citas bibliográficas con la norma APA, ¿sí? Las citas, ¿no? O sea, van a estar, por ejemplo, qué es la informática, qué es la computadora. Entonces, alguien está definiendo eso. Entonces, hay que citar, ¿no es cierto?, el autor, ¿no? Y en qué año, ¿no? Entonces, de acuerdo a las normas APA hay que hacer, ¿sí? Estas normas APA pueden verlo por el Google, ¿no es cierto?, en qué consiste, ¿ya? Pero también está en el mismo Word, por si acaso, ¿no? En los paquetes Word, ¿ya? Está la norma APA, el Word de Microsoft Office, quiero decir, ¿no ve? De la hoja siguiente a la portada hasta los índices, los números deben ser en números romanos. La numeración debe ser en romanos, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, yo lo he puesto aquí a partir de 1, ¿no? Esto podría ser romanos, ¿no? Primera parte, por ejemplo, ¿ya? O sea, la parte del índice, principalmente, ¿no es cierto? Los diferentes índices y demás cosas deben ser en romanos. Y la parte del contenido debe ser en números arábigos, ¿no? Los números decimales que conocemos. Bueno, eso decimos, ¿no? La numeración de páginas desde la introducción hasta la bibliografía y anexo debe ser en arábigo, al centro y abajo, ¿ya? No se admite ningún tipo de bordes de página ni adornos de ninguna naturaleza en la numeración, ¿sí? Entonces, todo texto sencillo, formal, ¿sí? No hay necesidad de hacer adornos, ¿no? A veces las señoritas ahí a veces les gusta poner adornitos, ¿no es cierto? Entonces, esta vez nos restringimos y nos vamos a lo formal, ¿ya? No se admiten ningún tipo de encabezados. Bueno, no hay necesidad de poner encabezados, ¿no? El texto debe ser en color negro y no se admite en el texto uso de otros colores, ni subrayado. Puede ser que en el texto puedan haber figuras en color, obviamente, ¿no? Tampoco vamos a negar eso, ¿ya? Palabras en otro idioma se escriben en cursiva, ¿sí? Y es toda una serie de ciertas reglas que están preestableciendo para escribir, ¿no? Y elaborar una memoria, que como les decía, es semejante a una monografía, ¿no? Ustedes pueden ver si quieren en San Google cómo se escribe una monografía. También ahí van a ver formatos, etc. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? De la página de esa parte de los romanos, ¿me podría indicar este licenciado? ¿O lo vas a poner al medio los ponemos los romanos? Esto yo no entendí, ¿no? Sí, la numeración, por ejemplo, que ustedes están viendo está en la parte inferior, centro, ¿no? Esto en Aquí está en romanos. arábigo, ¿no? Pero ustedes pueden ponerlo en romanos. Ah, ya. El Word tiene la opción de las formas de numeración, ¿no? Esa primera parte, ¿no? Donde están ¿cómo se llama? Los índices, dedicatorias, ves ahí, ¿no es cierto? Esa primera parte, una primera sección directamente, la numeración es en romanos, ¿ya? Y otra sección que referente al contenido ya mismo de la memoria va a estar en números arábigos, ¿no? O decimales que conocemos, ¿sí? Entonces tiene dos partes, digamos, las formas de numeración, que el mismo Word, ¿no es cierto?,
tiene, y hay que usar entonces el Word, ¿no? Hay algunos que ya siendo ¿no? Egresados no conocen todavía el Word, ¿no? Lo hacen la numeración en Word, ¿no? La sección y demás, y lo hacen a mano, como se dice, ¿no? Pero se puede establecer las secciones correspondientes, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Uy, está lloviendo. No hay preguntas. Estas normas APA igual, ¿no? O sea, pueden ver también en San Google, ya hay bastante. Hay la norma APA, es la versión 6, la versión 7, ¿no? Todavía no se está aplicando la versión 7 de todas maneras. Sin embargo, en el Word también tiene en referencias, ¿ya? Las normas APA y otras, ¿no? Entonces uno selecciona la norma APA, ¿no? Y lo va a hacer nomás después, ¿no? Entre las citas que ustedes van a hacer, lo va a incorporar en su tabla de referencias, ¿no? Y bueno, lo van a después, posteriormente, simplemente desplegar como citas bibliográficas y listo, ¿no? Y les va a dar ordenadito todo. Solo, pero hay que saber alimentar la información, ¿no? De acuerdo a lo que están pidiendo. Y también, digamos, existe la guía ahí mismo, ¿no? A manera de, ¿no? De guiarles cómo van a escribir. Así que el señor Word tiene todas esas posibilidades. Bien, ¿cuál va a ser la estructura del contenido de la memoria, no? O sea, ya referente a lo textual. Bueno, de todas maneras tenemos la portada, índice del contenido, índice de gráficos, cuadros, imágenes, índice de anexo, ¿no? Esta primera parte, sin incluir la primera página, ¿no es cierto?, debe estar hecho la numeración en romanos, ¿ya? Y esta segunda sección, ya del mismo, ¿no?, en el desarrollo textual, ya, entonces, esto debe estar en numeración arábiga, ¿no?, o decimal, como les digo. Ahora, la estructura está la introducción. Objetivo general, objetivos específicos, ¿no? Bueno, este objetivo general, no, me estoy queriendo confundir, creo. Bueno, objetivo, pero va, ¿no? Objetivo general, lo principal, esa es la cuestión. Objetivos específicos, ¿ya? Marco teórico, conceptual y contextual. Métodos, técnicas y herramientas. Marco aplicativo. La aplicación, la propuesta, el modelo, qué será lo que quieren hacer, ¿no? Y la conclusión, ¿sí? Cada una de estas partes lo vemos más adelante, ¿no? Pero son estas partes las que debe tener ¿no? La parte textual del informe, ¿ya? Y aquí, como verán ustedes, algo importante es el problema y los objetivos, por si acaso, ¿no? Una vez que uno plantea el problema ya casi está resuelto. En informática decimos, ¿no es cierto? Si entiendes el problema está resuelto. Lo propio aquí, si sabes cuál es el problema, entonces puedes buscar la solución, ¿no? Si no conoces bien el problema, no sé qué estarás solucionando. ¿Ya? Bien, y también, digamos, al final está la bibliografía, ¿no? O sea, que hace referencia a los libros y las páginas web que han acudido con normas APA, ¿no? Hay que hacerlo con normas APA también. A continuación, los anexos, ¿no? Son documentos que se utilizan para desarrollar el trabajo, ¿no? El número 1, árbol de problemas y objetivos, por si acaso. Número 2, manual de Java, puede ser, ¿no? Pero las partes que correspondan, nomás. Si es que no se ha citado en herramientas, ¿no? Anexo 3, bueno, puede ser otra cosa también. Sí, pueden estar en una sola página, una sola plana, o varias, pero lo que sea necesario, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Vamos a desarrollar, por si acaso, desde el punto 1 al 7, ¿no?
Ya. Bueno, la estructura de la memoria, entonces. Primer punto, introducción. Pues yo creo que es algo básico nomás, ¿no? No estoy agrandando, ¿ya? Introducción, ¿sí? Es una representación contextualizada sobre el trabajo a realizar. Se describe qué va a hacer, por qué va a hacer, para qué va a hacer, ¿no? Pero, como se dice, a manera de comentario, sin mucho formalismo, ¿ya? Y también se describe la metodología a seguir, o sea, los pasos que van a seguir para resolver el problema. Sintéticamente hay que describir, ¿no? Introducción, ¿no? Es una presentación nomás del trabajo que van a realizar, ¿ya? A un principio puede estar citado en pocas palabras, ¿no? Pero cuando ya terminen el trabajo, ya saben qué han hecho, entonces terminan de escribir la introducción, ¿sí? De esa forma es la introducción, ¿no? Es como una salutación. ¿Para qué ha venido? ¿Por qué no ha venido? ¿No? ¿Para qué ha venido? Eso quiero decir, ¿no? Si es que uno entra en una oficina, por ejemplo, ¿ya? Es una presentación contextualizada. Y aquí viene la cuestión, ¿no? Planteamiento del problema. Se plantea o identifica el problema que se está presentando, que es una situación negativa que se presenta, ¿no? Entonces, para esto uno puede desarrollar, si gustan, el árbol de problemas, ¿ya? Ahora, tal vez es un poco algo complejo, quiero decir, ¿no? El elaborar un problema o identificar el problema, ¿sí? Pero una forma sencilla, por ejemplo, uno puede expresar lo siguiente, ¿no? Si uno acude a una ferretería, por ejemplo, ¿no? Falta de información sobre stocks de la ferretería QW, ¿sí? Entonces puede haber una falta de información sobre los stocks, ¿no? ¿Tiene llantas o no tiene llantas? ¿O tiene lijas o no tiene lijas? Tiene, bueno, las llantas no se venden en ferretería, pero puede darse el caso, ¿no? O martillos, ¿no es cierto? En fin, pero uno no sabe cuáles, si tiene o no tiene y en qué cantidad tiene, ¿no? Entonces alguien puede diseñar un programita, ¿no es cierto?, para tener el control de stocks, ¿ya? En fin, aquí lo estoy poniendo como falta de información, todavía en su forma más rudimentaria el planteamiento del problema, por si acaso, ¿no? Ahora uno puede decir, ¿cómo voy a mejorar la falta de información? ¿No? ¿Cómo tener la información sobre los stocks de información? Uno puede preguntarse, ¿ya? ¿Cómo voy a tener información sobre stocks en la ferretería QW? ¿Sí? Entonces, a esa pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, hay que responder con los objetivos, ¿sí? En este caso, estamos hablando de un objetivo general, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que ustedes planteen el problema. Que mencionamos antes el árbol de problemas, ¿no? Entonces, en una situación determinada, hay que ver las causas del problema, ¿no? En la vida diaria, por ejemplo, podemos decir, el estudiante tiene dolor de estómago, ¿sí? Ese es su problema, ¿ya? ¿Por qué tiene dolor de estómago? Uno se pregunta después, ¿no? Entonces, indagará y, ¿no? Observará, indagará, qué sé yo, y va a establecer las causas, ¿ya? Eso se refleja en el árbol de problemas. ¿Cuáles serían las causas, no? Si estamos mal del estómago, entonces seguramente vamos a acudir al médico y el médico nos va a dar un calmante, ¿no ve? Pero al día siguiente puede seguir doliendo, ¿no es cierto? O puede ser que esté mal, ¿no ve? Pero entonces hay que establecer las causas respectivas, ¿no? ¿Por qué las causas? A la alimentación, alimentos inadecuados, ¿no? Falta de, qué sé yo, de consumo de agua, algo puede ser, ¿no es cierto?, la causa. Y el efecto, bueno, el efecto también es que no va a ir a clase, ¿no? O va a ir a consulta médica, ¿no? O internación, quién sabe, ¿no? Entonces, todo eso se puede describir en un árbol de problemas,
el que gusta, ¿no es cierto?, puede acudir en el San Google o el YouTube cómo elaborar árbol de problemas y objetivos. ¿Ya? El árbol de problemas es una situación negativa. El árbol de objetivos es una situación positiva. ¿Sí? Entonces, de esa manera uno puede aprender, ¿no?, a plantear problemas. Y eso no es solo para la materia, sino para otras materias, ¿no? Incluso para la tesis. ¿Ya? Entonces, uno conociendo el problema sabe qué va, sabe o cómo vas a resolver, sabe, ¿no? Entonces, es una guía también. Y se plantea, les decía, la respuesta para resolver el problema con el objetivo, ¿no? Primeramente el objetivo general, luego los objetivos específicos. Se refiere, el objetivo general, ¿no? Se refiere a la formulación de deseo o acción a realizar para solucionar el problema, ¿no? Ante una situación negativa del problema, el objetivo es una situación positiva, ¿sí? Entonces, esta situación positiva también ustedes pueden sacar del árbol de problemas, ¿no? Pasando al árbol de objetivos. Bueno, como les digo, para mayor conocimiento, ustedes pueden acudir a eso, ¿no? Ya sea en San Google o YouTube también. Sin embargo, no nos hacen mucho problema porque, digamos, puede plantearse solamente directamente el problema, ¿ya? Y proseguir, ¿no? Bien. Ahora, el objetivo general, ¿qué es? ¿O cómo vamos a plantearlo? Tiene tres elementos, o triada, que se expresan en un párrafo, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿Para qué va a hacer? ¿Sí? Una triada, ¿ya? Esa es la forma de plantear el objetivo, ¿no? Entonces, esta triada, digamos, o estos tres elementos, dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué se pretende hacer para solucionar el problema? Se inicia con un verbo en infinitivo que describe el qué del objetivo referenciando al tema o línea de investigación, también se dice. Entonces tenemos analizar, determinar, diseñar, probar, etc. ¿Ya? Entonces con un verbo hay que empezar, ¿no? En infinitivo tenemos verbos en terminaciones ar, er, ir, ¿no es cierto? Estamos hablando de objetivos, que se confunde a veces con el propósito, ¿no? Entonces, pero nosotros solo vamos a trabajar con el verbo en infinitivo, ¿no? Para el objetivo, ¿ya? Y luego, de todas maneras, algo que no quiero olvidarme es que en base al objetivo también se elabora el título del trabajo que van a realizar. ¿Mm? Ahí sí se expresa como propósito. ¿Ya? Si les podemos diseñar un modelo, ¿no? Entonces en el título puede ser directamente modelo o diseño del modelo puede ser, ¿no? Algo así. Bueno, ya se presentará el caso, de acuerdo a eso vamos a ir viendo lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo primero que se hace para ver el objetivo es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Y a continuación el tema, ¿no? Referente al problema, tema que se está tratando, ¿no? O línea de investigación, también se dice. Por ejemplo, aquí tienen en el ejemplo con líneas verdes, ¿no es cierto? Realizar control de artículos que comercializa la ferretería QW. ¿No? Realizar control de artículos que comercializa la ferretería W. ¿Sí? Eso sería la parte que va a hacer. ¿Ya? El segundo, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? ¿Cómo va a hacer? Específico, ¿cómo se logrará el objetivo? Puede enunciar el medio a utilizar. Utilizando, mediante, a través de. ¿No? Y aquí decimos mediante el desarrollo de un programa ejecutable en computador. ¿Sí? Podemos escribir un programita, ¿no es cierto? ¿O de qué otra forma pueden controlar también
entonces hay que expresar aquí. Es una forma también de delimitar el trabajo, ¿no? Especificando el medio a utilizar, ¿no? Es la cuestión, la segunda parte, ¿ya? Y se complementa para qué va a hacer. Expresa la finalidad del proyecto, enuncia los logros o aportes a obtener, ¿no? ¿Para qué? Para brindar información oportuna a la gerencia o al propietario, podríamos decir, ¿no? Para tener información oportuna, ¿ya? Aunque no siempre oportuno, pero puede tener información, ¿no es cierto? Y entonces, en base a eso, el propietario, digamos, o el gerente tomará sus decisiones, ¿sí? Entonces, de esa forma se expresa un objetivo, por si acaso, ¿ya? Y está en su forma más sencilla posible. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo verde está... Sí. Ahí más antes al iniciar la parte del objetivo decía que todo tiene que ser en un párrafo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendríamos que colocar si fuesen varios verbos? ¿O solamente un verbo utilizar para todo el párrafo? Un verbo no es. Un verbo. Aquí es para varios solamente trabajos. Solamente se respondería a una de estas tres preguntas. No. No sé. O varios objetivos. Estas preguntas que tienes, aquí tres, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a ser? Es uno solo. Sí, en el párrafo. Entiendo. Es uno solo. Muchas gracias. Este párrafo tiene una triada, ¿no? Tres elementos, ¿no es cierto? Aquí el primero dice realizar. ¿El qué va a hacer? Realizar con control de artículos, ¿no? ¿Mediante qué lo va a realizar? Es cómo lo va a hacer la segunda, que está en celeste. Mediante el desarrollo de un programa ejecutable en computador. ¿Para qué lo va a hacer? ¿No? Para brindar información oportuna a la gerencia, ¿no? Entonces, son los fines que se muestran, ¿no? Y hay que expresar. Y esto es un solo párrafo, por si acaso, ¿no? Como verán ustedes, tiene, que sé yo, seguramente unos 15 o 20 palabras a lo sumo. ¿Lo ve? Ese es el objetivo principal. Tiene carácter cualitativo, por si acaso. ¿Ya? Tiene carácter cualitativo, ¿no? Esta triada es importante que esté, ¿no? A veces para qué va a hacer, a veces no es siempre importante, ¿no? Pero el qué va a hacer, cómo lo va a hacer, es importante, ¿no? Porque esa es la parte principal del objetivo, ¿sí? Bueno, al igual que el objetivo general, también se pueden hacer los objetivos específicos. Estos objetivos específicos, digamos, son las metas, acciones que tienen que realizar para cumplir el objetivo general, ¿ya? Para hacer el objetivo general, ¿no? Aquí decimos, son acciones a realizar para lograr el objetivo general. Se formulan en secuencia y de la misma forma que el objetivo general, ¿no? O sea, en la misma forma quiere decir la triada, ¿no? Pero no es necesario siempre, ¿no? Pues con que hagan la primera parte y la segunda, listo. Y eso, la primera parte nada más, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo codificar los artículos de la ferretería, ¿no? Es un trabajo moroso, pero hay que codificar, ¿no es cierto? Es la cuestión, ¿ya? Se refiere, digamos, a tener conocimiento de la situación, ¿no? Sobre la teoría que pueda sustentar también el trabajo, ¿ya? Luego, diseñar formatos y formularios de presentación. Bueno, es un objetivo, digamos, sobre el trabajo que hay que hacer, ¿no ve? Elaborar el programa en lenguaje de programación Java, ¿no? Elaboración y ejecución, digamos, de un lenguaje en programación Java, ¿no? Entonces estamos diciendo ahí qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Para cumplir el objetivo general de realizar el control de artículos, ¿no? Entonces aquí el tema, ¿no es cierto?, es importante sobre qué es lo que van a hacer, ¿no es cierto? Alguien puede decir un control de artículos de una tienda comercial, ¿no? De una distribuidora de productos, qué sé yo. Entonces ya verán de dónde, qué situación pretenden resolver, ¿no es cierto?
De repente, por ejemplo, una imprenta no tiene control de sus trabajos a realizar, ¿no es cierto? Entonces, pueden hacer un registro, ¿no? Un registro para controlar, digamos, ¿no ve? En fin, inventarios, planillas, control de stocks, en fin, ¿qué es lo que quedan hacer? Ya puede ser, por ejemplo, una empresa que está haciendo, tiene retrasos en la elaboración de planillas, de salarios, ¿no? Entonces, eso podemos hacerlo mediante una computadora, ¿no ve? Puede ser, ¿ya? En fin, tantos problemas que se pueden presentar y en el cual deberemos de incluir necesariamente programación, ¿no? Programación. Sí. Licenciado, entonces este trabajo, un nuevo software de los problemas que tiene alguna empresa, eso todo hay que hacerlo, todo es Así es. construirlo, el software. No construir, bueno, como programa, sí, hay que desarrollar programa, ¿no? O sea, vamos a hacer un algoritmo, ¿no es cierto? Y eso lo hacemos correr en computadora, ¿sí? Ahora, no estoy especificando que sean empresas grandes ni trabajos grandes, ¿no? Son pequeñitos, nada más. Que sea, por ejemplo, una ferretería que tenga 10 productos que controlar, nada más, ¿no? Cuidado que se extiendan a 100. Cuidado que alguien, no, quiero crear mi base de datos, va a decir. ¿No ve? Ni tanto, ¿no es cierto? Pueden crear su base de datos en un vector o en una matriz, ¿no es cierto? Así de sencillito nomás, no, tampoco vamos a ir a profundidad porque todavía, digamos, no conocen a estas alturas, ¿no? Que tampoco está eximido, pero sin embargo, ¿no? Ahí, si quieren usar bases de datos se hacen, pero a estas alturas todavía trabajar en forma rudimentaria, ¿no? Como una casa con una tiendita, por ejemplo, no tienen pues tantos elementos tecnológicos, ¿no es cierto? Todavía está en forma manual haciendo las cosas, entonces simplemente hay que mejorar esas cositas, ¿no? Cosas pequeñas nomás les estoy diciendo, ¿no? Ya después verán ustedes cosas más grandes. ¿Alguna otra pregunta? Es importante esta parte. Nada. Bueno. Entonces, a la medida que vayan haciendo... Perdón, licenciado, codificado tenemos que entregar todo ese programa. Sí. En Java. Sí. En Java o Python no hay problema la herramienta. Muy bien. Gracias, licenciado. Ya. A continuación viene el marco teórico, conceptual y contextual, ¿no? Es una forma de argumentación teórica. Se describen los aspectos que fundamentarán el trabajo de investigación a realizar. Conceptos, características, tipos, etc. ¿Sí? Entonces, ¿no? Si hablamos de la computadora, ¿qué es la computadora? ¿Sí? ¿Ustedes van a definir lo que es la computadora? No, ¿no es cierto? Ya está definido eso. Pero hay que buscar esa definición y citar el autor. ¿Quién ha dicho? ¿No? Y luego, digamos, cuáles son las características de la computadora. ¿No? Aspectos funcionales, tal vez también se puede describir para qué se va a utilizar, ¿no? Dependiendo del trabajo que van a hacer, ¿no? Es la cuestión, ¿no? O sea, sobre un tema como es la computadora, que puede considerarse como una variable, digamos, hay que citar qué es, cuáles son sus características, ¿no? Pueden ser características tecnológicas, funcionales, ¿no? En fin, hay que citar, ¿no? Es como una forma de dimensionar prácticamente los diferentes aspectos del que está puesto, ¿no? En el contexto, por si acaso, ¿no? Conceptual significa dar el concepto, ¿sí? Contextual significa darle funcionalidad, ¿ya? En el contexto en el cual se está desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de datos en la computadora, subtítulo, ¿no? Entonces, en ahí se describen qué es la computadora, cómo es el proceso de datos y otros relacionados, ¿sí?
O sea, por ejemplo, proceso de datos ya viene a ser como características, ¿no? O ya con ser contextualizado, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Aquí mucho cometemos el error de copiar y pegar, ¿no es cierto? Entonces, podemos copiar textualmente, ¿no es cierto? Lo que es una definición, un concepto, ¿ya? Entre comillas, ¿no? Y citando al autor, ¿no? Y además nos vamos a apoyar, digamos, en lo que dice ese autor. No vamos a volver a redefinir nosotros, ¿sí? No vamos a volver a inventar la pólvora, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, partimos sobre algo, inclusive sobre nuestro trabajo, otro va a seguir prosiguiendo, ¿no? Entonces, y así va a continuar, ¿no? El avance de la ciencia o tecnología que se dice. Es eso, ¿no? Entonces, también pueden parafrasear, ¿no? Pero hay que citar siempre al autor, ¿no? Parafrasear es expresar en sus propias palabras, ¿ya? Algún contenido. Pero siempre hay que citar el autor de dónde han sacado el escrito original, ¿no? Es la cuestión, ¿ya? Y luego, como les decía, contextual, ¿no? Entonces, darle utilidad a la computadora, cuáles son los aspectos o sus características para los cuales sirve la computadora, ¿no ve? Eso es lo que hay que expresar. Licenciado, y Sí, por decirle, en este caso nosotros podemos estar haciendo de una ferretería, como usted dejó en ejemplo. sí. Entonces tendríamos que poner la ferretería que está para qué es y para estos También, por decirle, pues, o sí, dónde está situado, quién es el dueño y todo eso. también, ¿no? ¿Sí? Como parte de la descripción de la ferretería, ¿sí? Pero la computadora hay que contextualizarlo en la ferretería, ¿no? ¿Para qué se usa en la ferretería? ¿No? Esa es la parte contextual, ¿sí? O sea, puede haber una breve descripción de lo que es la ferretería, ¿no es cierto? Como subtítulo inclusive. Pero después hay que contextualizar la computadora y la ferretería. ¿Ya? Esa es la cuestión. O sea, que ustedes me están diciendo que, por ejemplo, ahora el trabajo lo vamos a hacer en la computadora y a la fuerza tiene que estar ese de la computadora. Eso no, 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 no no. le entiendo bien. No, 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 no. Obviamente, claro, vamos a usar la computadora para hacer el programita, pero vamos a dar solución al problema presentado mediante el empleo de una computadora también, ¿sí? Pero puedes emplear Ujú. otro Sí. dispositivo, que de repente es una calculadora nomás, pues, ¿no ve? Es la Ah, cuestión, ¿ya? listo. Nuestro trabajo, claro, informáticos es, pues, usar la computadora, ¿no ve? No sé si me dejo entender. Sí, sí, licenciado. Ya, Sí, pero como que está relacionado a lo que vamos a hacer el trabajo, sí o sí tenemos que poner un concepto de la computadora. así es, así es. Ya, como les digo, depende pero del trabajo que van a realizar, ¿no es cierto? Bien, entonces, a continuación, métodos técnicos y herramientas. Se describen los métodos técnicos a emplear, ¿no? O sea, ¿qué método van a emplear para solucionar el problema? Ya puede ser algún método que esté ya establecido. ¿Qué técnicas? ¿No es cierto? Y las herramientas físicas y lógicas que pueden establecer, ¿no? Entonces, herramientas aquí, ¿no es cierto? Son los paquetes de software que nosotros tenemos, lógicas, herramientas lógicas, ¿no? Será el Java, será el Python u otro, ¿no ve? Eso es una herramienta lógica, ¿no? Física, bueno, eso se refiere a usar alicates, carretillas, qué sé yo, ¿no ve? Herramientas, ¿ya? Hay que describirlos brevemente, por si acaso. ¿Qué método van a emplear? ¿No? Ya hay métodos, ¿sí? En programación tenemos varios métodos, ¿no? ¿Qué técnica? Tal vez técnicas nomás, ¿no? Puede ser también, en fin, depende, ¿ya? Entonces hay que describirlos brevemente, por si acaso, ¿no?
Bien. El hacer el marco teórico y el marco teórico, ¿no? Conjuntamente con los métodos, es un poco moroso, ¿ya? Es un poco moroso, ¿no? Porque se trata de recopilar información. Y todo lo anterior, desde el punto 1 hasta el punto 5, digamos, bueno, se considera como la mayor parte del trabajo que tienen que realizar, ¿no? Se dice vulgarmente 95%, ¿no? De sudor, buscando información, definiendo las cosas, determinando las reglas y demás cosas, ¿no? Y 5% de inspiración, ¿no? O sea, 5% lo dedicamos al marco aplicativo, en desarrollar la propuesta. Claro que en nuestro caso, el hacer un programita no va a ser, pues, 5%, ¿no? Nos va a ocupar más tiempo, ¿ya? Bueno, de todas maneras, hay que desarrollar el marco aplicativo, que es una respuesta, digamos, al objetivo general, ¿no? Se desarrollan en porción de conocimientos teóricos. O sea, para desarrollar algo, primero hay que saber la teoría, ¿no? Entonces, esa teoría aplicamos ahora en este momento, ¿no es cierto? Se aplica la teoría que hemos descrito. El modelo o la propuesta para responder al objetivo general, ¿no? Entonces, se desarrollan en posición de conocimientos teóricos el modelo o la propuesta para responder al objetivo general. Entonces, aquí estamos respondiendo al problema, ¿no? El objetivo general y específicos con el empleo de métodos, técnicas y herramientas descritas, con la obtención de resultados, ¿no? Entonces, aquí también vamos a obtener resultados, ¿ya? Y entre paréntesis digo, constituye el aporte para la solución del problema, ¿sí? Y es la cuestión. Entonces, aquí hay que desarrollar, ¿no? Aquí ya es trabajo propio que tienen que hacer. Y finalmente, o al final diré, viene la conclusión, ¿no? Que es una valoración sobre el objetivo general, o sea, si han logrado o no han logrado, o qué observaciones pueden sustentar, ¿no? Y también de los objetivos específicos, si se han logrado o no se han logrado los objetivos específicos. ¿Sí? Pueden también comentarse eso, ¿no? Brevemente. Del trabajo de investigación realizado y los resultados obtenidos. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, que no pasa de las 200 palabras, digamos, ¿sí? Entonces hay que aquí hacer una valoración propia, ¿sí? Y hemos tenido estos problemas, hemos obtenido estos resultados y hemos tenido estos problemas, y puede ser de utilidad para esto o para lo otro, que sea, ¿no? Entonces hay que hacer una valoración. Y luego, hasta ahí, digamos, el trabajo, luego viene la bibliografía, ¿no es cierto? Se detallan las referencias sobre las fuentes bibliográficas bajo las normas APA, de acuerdo a las citas realizadas en la parte de la argumentación teórica en orden alfabético de autores. ¿Sí? No solo en la argumentación teórica, sino también, digamos, en la introducción pueden citar algún problema, algún autor, en la introducción, ¿no? Tratan de justificar, digamos, el trabajo que van a realizar. ¿No? Entonces ahí está hecho la bibliografía con normas APA, les digo, ¿no? Ya les digo, está en el Word. Así que a investigar al Word, ¿no? A estas alturas ya de entrada ustedes pueden ver eso, ¿no? Algo que no se hace comúnmente, ¿no es cierto? Pero ustedes ya pueden ir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es una iniciativa también mía, no siempre se hace en todos los trabajos. En las ferias, por ejemplo, que auspicia la carrera u otros, no está documentado, ¿no es cierto? Los trabajos que se realizan están hechos en forma técnica, pero no están documentados, ¿no? Entonces, como no está documentado, al desarrollar un trabajo técnico, bueno, lo haces y luego
¿Qué más? Lo presentas en la feria, ganaste el premio y luego se olvidaron. Pero si documentas, ¿no es cierto? Entonces eso va a permanecer. ¿Ya? Y ustedes mismos van a decir, miren lo que he hecho esto. ¿No ve? Está documentado. ¿Ya? Bien. Y luego anexo, ¿no? Se incluyen los documentos o datos estadísticos utilizados. ¿No? Documentos me refiero a los árboles de problemas, si es que hay, árbol de objetivos, documentos estadísticos, pueden ser documentos algunas estadísticas que hayan podido utilizar, ¿no? O también, digamos, algunas leyes o algo que les pueda, que haya sido de utilidad para su trabajo, ¿no? Bueno, hasta ahí sería, digamos, la explicación breve, ¿ya? Sobre el trabajo a realizar y escribir la memoria correspondiente. ¿Alguna pregunta? Ya les digo que también para mí es una forma de evaluar sus conocimientos, ¿no? No solo es evaluar, digamos, mediante exámenes, ¿no? A lo que estamos habituados, sino también ahora, digamos, podemos aquí ver el grado de conocimientos que han obtenido, ¿no? O que han desarrollado, que también es una forma de evaluar, ¿no? Y bueno, en estos tiempos hay que cambiar tal vez las formas de evaluación, ¿no es cierto? Yo cumplo con lo que está escrito en la universidad, con lo que está establecido de tomar exámenes y demás cosas. Pero además, ¿no? Yo hago hacer estos trabajos para que también demuestren, ¿no? Que han aprendido, ¿ya? Y que pueden por iniciativa propia trabajar, ¿no? No es necesario que ¿no? Siempre estemos ahí dependiendo de algo, ¿no? Inclusive uno puede estudiar por cuenta propia. Y en informática estamos habituados a eso porque no hay, pues, lo que queremos hacer no hay, en muchos casos, ¿no? Ahora, claro, hay bastantes manuales y demás cosas, ¿no? Pero antes no había, pues, uno tenía que aprenderse de la noche a la mañana, manuales, qué sé yo. Hoy en día hay bastante. Ahora también sobre cosas nuevas, ¿no es cierto? La tecnología está escrito en inglés, ¿no ve? Está en otro idioma. Y bueno, el libro, qué sé yo, o nos ha llegado en libros en inglés, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber inglés también, ¿no? Y bueno, vamos a tardar pues en traducir o que llegue a nuestro medio el libro correspondiente, ¿no es cierto? Si hablamos, por ejemplo, hoy en día de ciencia de datos, ¿no? Es una nueva tecnología que está apareciendo, ¿no es cierto?, en el campo de la informática y estadística. Entonces, y originalmente está en inglés, ¿no? Aunque ya están llegando, ¿no es cierto?, en español. ¿Ya? Entonces, pues, también ustedes pueden adquirir los libros, pero están en inglés, ¿no es cierto? Pero después necesita traducción. Y bueno, San Google también tiene traductores, ¿no? O por San Google hay traductores, ¿no? Como, bueno, ya me he olvidado, aunque el último que estoy usando es el DeepL, ¿no? Es el Language Profundo, DeepL. ¿Ya? Bien, en fin, hay una serie de cosas. Informática, el avance de la ciencia es grande, difícil de alcanzar. Y está bien diversificado. Ustedes seguramente se van a especializar en algo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por si acaso, con esto, digamos, también estamos desarrollando una forma de escribir y pensar, ¿no? En matemáticas estamos acostumbrados a resolver ejercicios. Resolvemos la integral más difícil y estamos satisfechos. Pero no sabemos a veces qué representa la integral. ¿Qué es la integral? En cambio, aquí con la forma de pensar hay que aplicar una determinada integral. ¿Sí? El cálculo numérico también, bueno, nos brinda, digamos, las formas de aplicar, ¿no es cierto? De deducir algoritmos, etc. Entonces, de eso se trata, ¿no? De aplicar la teoría, ya por si acaso, ¿no? Y además, digamos, estamos de acuerdo, estamos poniendo en pie lo que es la trilogía del saber de la UNESCO. Del conocer, del saber hacer y del saber ser, ¿no?
el conocer, el tener el conocimiento teórico suficiente, el saber hacer, el aplicar la teoría, tener habilidades para aplicar en la teoría práctica, y aptitudes, lo que responde al saber ser, ¿no? O sea, ser apto para hacer algo, ¿no? Y tener conciencia de ello, y también, digamos, un comportamiento, implica comportamiento social, ¿ya? Entonces, por eso es que los hago hacer trabajos en grupo también. Hay que saber compartir, no hay que ser muy individualista. Hoy en día, unos dependemos de otros, ¿no? Unos saben más que otros, entonces hay que aprender de esos otros, ¿no? Y así cosas por el estilo, ¿ya? Pues la educación hoy en día ya no es individualizada, sino ya es una forma colectiva, digamos. Y fomentar la amistad, ¿no es cierto? El comportamiento social, obviamente. Así es con esta parte, de cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces, en la manera que ustedes vayan haciendo, ¿no es cierto? Me lo pasan, o podemos ver en clases, ¿no es cierto? Y ver cómo están haciendo, y también que o los otros vean cómo se va a hacer. ¿Sí? Licenciado, una consulta. Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo tendríamos para ir planificando también cuán grande hacer el proyecto, ¿no? Un estimado en semanas, ¿cuánto tiempo tendríamos, licenciado? Mil disculpas. Lo que queda hasta fin de mes. Ya. Unas 2 semanas, ¿no? Algo 3 así, semanas. algo así. Está ¿No? bien. De tal manera que a principios del mes de diciembre producimos los informes, ¿no? Que lo van a realizar también, ¿no? Van a hacer las presentaciones respectivas con diapositivas por el Zoom, por el Meet, lo van a hacer también. ¿Sí? Ahí. Perfecto, muchas gracias. Y lo último, tal vez, un número de componentes mínimo de grupos, participantes en el grupo, ¿cuánto sería? Máximo, mínimo. No, pero que han conformado grupos, ¿no ve? Los mismos grupos. Lo mismo Perfecto. nomás. Lo mismo nomás. Gracias, licenciado. Ahora, hay algunos que han abandonado, entonces, lastimosamente, han quedado solos, pues entonces se incorporan otros grupos o forman otros grupos, también no está nada, o sea, pueden conciencia, ¿no? Y finalmente, de repente, trabajan solos, pues, pero digamos, es importante el trabajo en grupo. Gracias, licenciado. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Por si acaso no he grabado, ¿eh? Así que pueden preguntar. Nada. ¿Alguna pregunta sobre la materia? De su examen, por si acaso, recién los voy a corregir, empezar a corregir, ¿ya? No he tenido mucho tiempo, he estado muy ocupado durante la semana con los santos de mi Señor Padre, entonces tuve que ausentarme de la ciudad y, bueno, y aquí estamos nuevamente para reiniciar nuestro trabajo, ¿no? Licenciado, ¿para cuántos puntos tiene este trabajo que tenemos que presentar? Tiene 15 puntos, ¿sí? Pero si el trabajo es bueno, si es innovador, puede tener más puntaje. Y no me hago problemas, ¿no? Ya les decía, ¿no? Una forma de evaluar es los exámenes que me dice la universidad y otra es el hacer estos trabajos también. Es otra forma de evaluar en la que se tienen que demostrar conocimientos, ¿no es cierto?
¿Hasta cuándo es la fecha, Lice? Disculpe. Hasta fin de mes. ¿Hasta fin de mes? Sí. Ya. Gracias, Lice. Listo, hasta fin de mes. Y hacemos las presentaciones, como les decía, la primera semana de diciembre. Y damos un examen final, creo, en las fechas. Veremos cuándo damos. Y se acabó el semestre, ¿no? Estamos adelantados, por si acaso, si no me equivoco, en el avance de la materia, así que no tenemos mucho problema, ¿no? Simplemente tal vez nos hemos rezagado un poco en este trabajo, que debía encararlo tal vez al principio, ¿no? Así no se hubieran producido muchos abandonos. En fin, experiencias. No sé, alguien preguntaba algo. A ver, ¿dónde está? Dice, Dice, si van a exponer, se expone en la primera semana de diciembre. ¿Alguien preguntaba algo? sí, dicen, en una consulta, ¿podríamos mostrarle antes para ver si el proyecto que hemos elegido está bien o necesita ser más complicado? No le he escuchado bien. Le podríamos mostrar antes de la presentación, digamos, cuál es la idea del proyecto, por dónde está yendo, Sí. para que usted pueda evaluar si está bien. Así es. O sea, en las siguientes clases me pueden estar mostrando cómo están desarrollando, ¿no? Así que todos vean cómo se está haciendo. ¿Sí? Pueden presentarlo. Principalmente en el problema y en el objetivo, eso es lo importante. Aquí Robert Wanka había preguntado sobre las imágenes, por si acaso. Bueno, las imágenes pueden incorporarse ya sea en el texto, o si son varios, o pueden ir a anexos también. Bueno, por otra parte, les había dicho de que tal vez es la última vez que estoy dando esta materia. Es posible que sea así. Estoy asumiendo la dirección del Instituto de Investigaciones. Entonces me liberan de algunas materias. Entonces, tal vez nos veamos en la materia de informática y sociedad o tesis. ¿Ya? Entonces, ya, eso es más adelante. Y tal vez se venga también los nuevos programas que tiene la carrera, que está en proyecto para su aplicación, su aprobación, ¿no? Entonces, no sé qué dirá el tiempo. Bien, no habiendo preguntas, damos por concluida la sesión de hoy día. Hasta luego, licenciado. Gracias. Listo, hasta luego, Miriam. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Pedro. Hasta luego, licenciado.